Hola a todos, gente hermosa. Bienvenidos a Cine Mágico, su canal favorito de cine. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy vamos a analizar la película Fortress, Snappers del 2022. Robert Gould, un ex francotirador de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, había forjado una destacada carrera militar gracias a su precisión excepcional y a su capacidad para mantener la calma bajo presión extrema. Inspirado por la valentía de sus compañeros y el deseo de proteger a su país, ascendió rápidamente de rango, participando en numerosas operaciones de alto riesgo. Sin embargo, una misión fallida en territorio hostil, donde perdió a varios amigos cercanos, le dejó con profundas cicatrices psicológicas y un sentimiento abrumador de culpa. Tras su baja del ejército, Robert se retiró a una vida aislada, intentando olvidar el pasado, trabajando como instructor de tiro en un campo de entrenamiento remoto, donde utilizaba sus habilidades para guiar a otros tiradores de élite, aunque siempre manteniendo una distancia emocional. Esta aparente tranquilidad se rompería con la noticia del secuestro de su hija, Megan, y su yerno, Mako. La llamada de auxilio que recibió, cargada de desesperación, lo obligaría a confrontar su pasado y a utilizar nuevamente sus habilidades letales. El objetivo, rescatarlos de la infranqueable prisión conocida como Fortaleza. La Fortaleza, una prisión de máxima seguridad situada en un desierto inhóspito, era conocida por su impenetrabilidad. Su director, el enigmático Warden, un hombre despiadado y calculador con un pasado oscuro que se intuía a través de sus acciones, reinaba sobre la prisión con puño de hierro. Robert, a pesar de su reticencia inicial a volver a involucrarse en situaciones de alto riesgo, sabía que no tenía otra opción que infiltrarse en la fortaleza. Su única conexión con el mundo exterior era un antiguo contacto de sus días en el ejército, un informante anónimo que le proporcionaba información valiosa sobre el diseño de la prisión y la ubicación de las cámaras de seguridad. Este contacto, experto en tecnología, le proporcionó equipo de última generación, un rifle de francotirador con alcance extendido, dispositivos de visión nocturna y un sistema de comunicaciones encriptado. Robert, con la ayuda de esta tecnología y sus excepcionales habilidades, comenzó a planificar su ataque, estudiando mapas detallados y las rutinas de los guardias para trazar una ruta precisa y letal. Su entrenamiento militar, sumado a su experiencia en diversas situaciones de combate urbano, resultó fundamental para diseñar una estrategia de infiltración que, a pesar de ser audaz, tenía una probabilidad de éxito. El rescate de su hija y su yerno dependía de su precisión y de la capacidad de mantenerse invisible a los ojos del enemigo. Dentro de la fortaleza, Robert se enfrentó a un laberinto de corredores, cámaras de vigilancia y guardias fuertemente armados. Cada paso requería una precisión milimétrica, aprovechando su experiencia en infiltración y tácticas de combate cuerpo a cuerpo aprendidas durante sus años de servicio. Su rifle de francotirador se convirtió en su principal aliado, eliminando silenciosamente a los guardias estratégicamente colocados, evitando alarmas y maximizando la eficiencia de sus movimientos. La información que recibía de su contacto era crucial, pero la fortaleza era un lugar dinámico, las rutinas de los guardias cambiaban, aparecían nuevas amenazas, y la presión psicológica aumentaba con cada segundo que pasaba. Robert descubrió que el Warden no era simplemente el director de una prisión, era la cabeza de una operación siniestra y compleja, involucrando tráfico de personas y otros delitos. Esta nueva información aumentó la tensión de la misión, transformando un simple rescate en una lucha contra una organización criminal poderosa y bien organizada. La supervivencia de Megan y Mako dependía, no solo de las habilidades de Robert, sino también de su capacidad para descifrar las complejidades de la red criminal que operaba dentro de la fortaleza. A medida que Robert se acercaba a la ubicación de su hija y su yerno, la verdad sobre el funcionamiento interno de la fortaleza y los motivos detrás del secuestro se hicieron más claros. Descubrió que Warden, en realidad, era un exoficial militar con un pasado oscuro y una sed insaciable de poder. El secuestro de Megan y Mako no fue un acto aleatorio, sino una pieza clave de un plan mucho más grande, relacionado con un complot para sabotear operaciones militares secretas. El conocimiento de Robert sobre tácticas militares y estrategias de combate se volvió aún más importante en este punto, ya que le permitió predecir los movimientos de Warden y anticipar sus contraataques.
La experiencia acumulada durante su carrera militar y especialmente la sabiduría extraída de sus errores pasados le ayudó a adaptar sus estrategias constantemente, superando obstáculos imprevistos y enfrentando situaciones extremadamente peligrosas. La presión era inmensa, el tiempo se agotaba y el peso de la responsabilidad de salvar a su familia recaía enteramente sobre sus hombros. El enfrentamiento final con Warden y sus hombres fue una prueba de fuego para Robert. Utilizando su conocimiento del terreno, adquirido gracias a la información de su contacto y a su propia aguda observación, Robert estableció una estrategia para neutralizar a los guardias restantes y llegar hasta Warden. El tiroteo fue intenso y brutal. La precisión de Robert con su rifle de francotirador fue decisiva para eliminar a los guardias sin alertar al resto de la fortaleza, manteniendo el elemento sorpresa a su favor. La lucha cuerpo a cuerpo contra Warden, un adversario formidablemente entrenado, puso a prueba su fuerza física y su determinación. Tras una dura batalla, Robert logró someter al Warden, poniendo fin a sus operaciones criminales y rescatando a Megan y Mako. A pesar de las heridas físicas y emocionales sufridas, la satisfacción de haber reunido a su familia superó cualquier dolor. El regreso a la vida civil no sería fácil, pero el peso de la culpa que lo había atormentado durante años finalmente se aligeró, abriendo un nuevo capítulo en su vida, uno donde la familia y la redención se convertían en sus nuevas prioridades. La experiencia en Fortaleza dejó una profunda huella en Robert. Si bien logró rescatar a su familia, las imágenes de la violencia y la crueldad que presenció dentro de la prisión lo persiguieron durante mucho tiempo. El trabajo como instructor de tiro, que antes le proporcionaba una cierta paz, ahora le recordaba constantemente el poder letal de las armas y el coste humano de la violencia. Sin embargo, a diferencia de su retiro anterior, marcado por la culpa y la soledad, esta vez, el apoyo incondicional de Megan y Mako, así como la amistad forjada con su contacto anónimo, le ayudaron a procesar el trauma y a encontrar una nueva perspectiva en la vida. Su pasado militar, anteriormente una fuente de dolor, se convirtió en una herramienta para ayudar a otros veteranos a superar sus propios traumas, ofreciendo su experiencia y apoyo. Robert encontró un nuevo propósito, usando sus habilidades no para la destrucción, sino para la rehabilitación y la esperanza, transformando su experiencia traumática en una fuerza impulsora para el bien. Su historia sirve como un testimonio de resiliencia, demostrando que incluso después de los eventos más oscuros, es posible encontrar la redención y la paz. La experiencia en Fortaleza transformó profundamente a Robert. Si bien el rescate de su familia trajo un alivio inmenso, las imágenes de la brutalidad y la corrupción que presenció dentro de la prisión se convirtieron en una carga difícil de llevar. Su pasado, una vez un escudo protector, ahora se manifestaba como una sombra constante. El trabajo como instructor de tiro, antes un refugio, se sentía ahora como una constante confrontación con la violencia que había marcado su vida. Sin embargo, esta vez, el apoyo incondicional de Megan y Mako, y la inesperada amistad con su misterioso contacto, le ayudaron a procesar el trauma. Su antiguo contacto, un experto en tecnología con un pasado en las fuerzas especiales, no solo fue su apoyo logístico en la fortaleza, sino que se convirtió en un confidente inesperado. Juntos compartieron experiencias y un entendimiento silencioso de los horrores de la guerra y de la necesidad de resiliencia. Este apoyo resultó fundamental en el proceso de curación de Robert, permitiéndole transformar su pasado de una fuente de dolor en una fuerza impulsora para ayudar a otros. La reconstrucción de su vida después de Fortaleza fue un proceso lento y complejo. Robert, aunque físicamente recuperado, llevaba consigo las cicatrices emocionales de la experiencia. El contacto anónimo, cuyo nombre finalmente reveló ser Daniel, se convirtió en un amigo y confidente, compartiendo con Robert su propio pasado en las operaciones encubiertas. Ambos encontraron consuelo en su mutua comprensión de los traumas del servicio militar y las dificultades de la reintegración a la vida civil. La familia Gold, fortalecida por la prueba superada, buscó sanar las heridas del pasado. Megan y Mako, inicialmente conmocionados y traumatizados por el secuestro, encontraron en Robert un padre y esposo más presente y comprensivo. La experiencia les unió aún más, convirtiendo la tragedia en una oportunidad para construir una relación familiar más profunda y significativa. Este apoyo familiar, junto con la nueva amistad con Daniel,
proporcionó a Robert el apoyo emocional necesario para afrontar sus demonios internos y encontrar la paz que tanto había buscado. Su historia, aunque marcada por la violencia, se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de encontrar la redención incluso después de la oscuridad más profunda. La recuperación de Robert fue un proceso gradual, un viaje hacia la reconstrucción de su vida tras el trauma de Fortaleza. Las pesadillas nocturnas, el constante recuerdo de la violencia y la pérdida de sus compañeros en el pasado, seguían atormentándolo. La relación con Megan y Michael, aunque fortalecida por el rescate, se encontraba en una fase delicada. La experiencia compartida había creado un vínculo más profundo, pero también habían dejado heridas que necesitaban tiempo para sanar. Las conversaciones entre ellos eran cautelosas al principio, llenas de silencios incómodos y miradas que evitaban el contacto visual. La culpa que Robert sentía por haberlos expuesto a tanto peligro era palpable. Para procesar el trauma, comenzó a asistir a terapia grupal con otros veteranos, donde encontró apoyo y comprensión en gente que había vivido experiencias similares. A pesar de su destreza como francotirador, Robert se dio cuenta que la verdadera batalla era la que luchaba contra sus demonios internos. La amistad inesperada con Daniel, su contacto en el mundo exterior, se convirtió en una fuente inestimable de apoyo emocional, dos almas atormentadas encontrando consuelo en la compañía del otro. Este apoyo mutuo se convirtió en un factor decisivo en su recuperación. La transformación de Robert fue completa. Abandonó su trabajo como instructor de tiro, reconociendo que la proximidad a las armas le recordaba constantemente su pasado traumático. En lugar de ello, utilizó sus habilidades y su experiencia para fundar una organización dedicada a la rehabilitación de veteranos de guerra con estrés postraumático. Aprovechando su conocimiento de las técnicas de manejo del estrés y su destreza en el entrenamiento físico, guió a otros veteranos a través del proceso de recuperación, ayudándoles a encontrar una nueva dirección en sus vidas y a superar sus propios traumas. La relación con Daniel se consolidó, y ambos se convirtieron en socios en la nueva organización, combinando la experiencia de Daniel en tecnología y operaciones encubiertas con el conocimiento de Robert en el manejo del trauma. Juntos, se comprometieron a ayudar a otros a encontrar la paz y la redención que tanto habían buscado. La historia de Robert Gould, de francotirador letal a defensor de la salud mental de los veteranos, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para trascender la oscuridad y encontrar un nuevo propósito en la vida. El tiempo que pasó tras el incidente en Fortaleza marcó un cambio profundo en la vida de Robert. Si bien el rescate de su familia fue un triunfo, el trauma persistía. Las imágenes de la prisión, la violencia y la corrupción que presenció, lo acechaban en sus sueños y en su vigilia. Su trabajo como instructor de tiro, antes una fuente de tranquilidad, ahora se sentía como una constante confrontación con su pasado. Intentó ignorarlo, concentrarse en su familia y en el apoyo de Megan y Michael, pero la culpa por haberlos puesto en peligro seguía presente. Sin embargo, a diferencia de su anterior aislamiento, Robert encontró una nueva conexión con el mundo, un nuevo propósito que lentamente le ayudaba a sanar. Este nuevo camino comenzó con la amistad con Daniel, un vínculo forjado en medio del fuego cruzado y que se fortaleció con el tiempo. La compartida experiencia del trauma de guerra unió a estos dos hombres, ofreciendo a ambos apoyo y comprensión mutua. Daniel, con sus habilidades técnicas, se convirtió en un apoyo fundamental, mientras Robert, a su vez, le proporcionaba la ayuda emocional que Daniel también necesitaba. La relación entre ambos se convirtió en un pilar fundamental en la reconstrucción de la vida de Robert. La colaboración entre Robert y Daniel trascendió la simple amistad. Juntos, desarrollaron un sistema de apoyo para veteranos de guerra, aprovechando la experiencia de Daniel en tecnología para crear una plataforma online segura donde los veteranos podían conectarse, compartir sus experiencias y acceder a recursos de ayuda psicológica. La habilidad de Robert para construir confianza y empatizar con sus compañeros, combinada con el conocimiento tecnológico de Daniel, resultó en un sistema innovador que rápidamente ganó popularidad entre la comunidad de veteranos. Robert, usando su influencia y su historia personal, abogó por políticas públicas que ofrecieran mejor apoyo a los veteranos que sufrían de estrés postraumático, buscando romper el estigma asociado a las enfermedades mentales y promover un ambiente de comprensión y apoyo.
La experiencia en Fortaleza, aunque traumática, se convirtió en el catalizador para un cambio profundo en la vida de Robert, transformando su dolor en una fuerza motriz para ayudar a otros a encontrar la paz y la sanación que él mismo tanto anhelaba. Su legado, lejos de ser el de un francotirador letal, se transformó en el de un defensor incansable de los veteranos y un símbolo de esperanza para aquellos que luchaban con las secuelas de la guerra. La redención de Robert llegó a través del servicio a otros. Tras un periodo de profunda introspección y con el apoyo incondicional de Megan, Michael, y especialmente Daniel, decidió utilizar su experiencia para ayudar a otros veteranos a sobrellevar el trauma de la guerra. Su habilidad para la precisión y la concentración, cualidades cruciales en su vida como francotirador, se convirtieron en herramientas para guiar a otros a través de la terapia y la rehabilitación. Él comprendía el dolor, la culpa y la soledad que acompañaban a muchos soldados al volver a la vida civil. Había experimentado todo esto en carne propia. Con Daniel como socio tecnológico y estratégico, Robert fundó un centro de ayuda para veteranos, ofreciendo terapia, apoyo psicológico y entrenamiento físico adaptado para ayudar en el proceso de recuperación. Su centro se convirtió en un faro de esperanza para muchos, un lugar donde podían encontrar comprensión y un camino hacia la sanación. La historia de Robert Gould, desde la violencia de la fortaleza hasta la paz y la redención, se convirtió en un símbolo de la posibilidad de transformación, demostrando que incluso en medio de la oscuridad más absoluta, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza. La vida después de Fortaleza no fue fácil, pero Robert encontró consuelo en la compañía de su familia y la inesperada amistad con Daniel. La experiencia compartida en la prisión los unió aún más, creando un lazo inquebrantable basado en el respeto mutuo y la comprensión de las cicatrices que ambos llevaban. El apoyo de Megan y Michael, quienes, a pesar de su propio trauma, demostraron una fortaleza asombrosa, fue crucial en la recuperación de Robert. Las conversaciones familiares, inicialmente difíciles y llenas de silencios incómodos, se volvieron más abiertas y honestas con el tiempo. La familia Gould, aunque marcada por el trauma del secuestro, había logrado salir más fuerte y unida. La ayuda profesional también jugó un papel importante en la sanación de Robert. La terapia le permitió procesar el trauma y encontrar nuevas maneras de lidiar con sus recuerdos. La conexión con otros veteranos y la comprensión de que su experiencia no era única fue una pieza clave en su proceso de curación. La redención, sin embargo, no llegó como un acto repentino, sino como un proceso gradual, una reconstrucción paciente y cuidadosa de su vida, impulsada por el amor a su familia y el deseo de ayudar a otros. La culminación de este viaje de sanación y redención se materializó en la creación de un centro de rehabilitación para veteranos, un proyecto conjunto entre Robert y Daniel. Este centro no era solo un espacio físico, sino un faro de esperanza, un lugar donde los veteranos podían encontrar apoyo, terapia y un sentido de comunidad. Robert, aprovechando su experiencia como francotirador, adaptó técnicas de concentración y control mental para ayudar a los veteranos a gestionar sus traumas. Daniel, con sus conocimientos en tecnología, diseñó programas de terapia online y sistemas de apoyo virtual, expandiendo el alcance del centro a veteranos en todo el país. El éxito del centro se basó en la combinación única de las habilidades de ambos hombres, un testimonio de la fuerza que nace de la colaboración y la amistad. Robert, finalmente, encontró la paz que tanto había buscado, no a través del aislamiento o el olvido, sino a través del servicio a los demás y la construcción de una vida significativa. Su historia es un poderoso recordatorio de que la redención es posible, incluso después de haber enfrentado las sombras más oscuras de la humanidad. La vida de Robert tras la fortaleza se transformó radicalmente. El trauma de la experiencia, aunque atenuado por el rescate exitoso de su familia y la amistad con Daniel, dejó una marca indeleble. Sin embargo, este trauma, lejos de paralizarlo, se convirtió en el motor de su nueva misión. Abandonó su trabajo como instructor de tiro, reconociendo que la cercanía a las armas representaba una constante confrontación con su pasado. En cambio, dedicó su vida a ayudar a otros veteranos, compartiendo su experiencia y conocimientos para guiarlos en su proceso de recuperación. Su precisión y concentración, tan cruciales en el campo de batalla, se volvieron herramientas para la sanación emocional. Junto a Daniel, creó una organización dedicada a la rehabilitación de veteranos, ofreciendo apoyo psicológico,
terapia y programas de entrenamiento físico adaptados a sus necesidades específicas. La organización, fruto de una colaboración basada en la confianza y la admiración mutua, se convirtió en un símbolo de esperanza para numerosos veteranos que buscaban reconstruir sus vidas tras las secuelas de la guerra. El legado de Robert Gould trascendió así el campo de batalla, convirtiéndose en un testimonio de resiliencia, redención y la fuerza transformadora del servicio a los demás. El desenlace de la historia de Robert Gould es un testimonio de resiliencia y redención. Tras el rescate de su hija y yerno, y después de un periodo de recuperación física y emocional, Robert decidió dedicar su vida a ayudar a otros veteranos a superar el trauma del combate. Con la ayuda inestimable de Daniel, su antiguo contacto, quien se convirtió en un amigo incondicional, establecieron una fundación que ofrece apoyo psicológico, terapia y programas de rehabilitación física a veteranos de guerra. La combinación de las habilidades militares de Robert y la experiencia tecnológica de Daniel resultó en un programa integral que aborda las necesidades físicas y mentales de los veteranos, logrando un impacto significativo en sus vidas. El enfoque de Robert en la sanación y la integración a la vida civil fue una forma de expiar su propia culpa y dar un sentido a su pasado. La fundación se convirtió en su nueva fortaleza, no de confinamiento, sino de esperanza y curación, un legado que transformó la tragedia de su experiencia en un poderoso acto de redención y servicio. La historia concluye con Robert, habiendo encontrado paz y propósito en su nuevo rol como defensor de los veteranos. El trauma de fortaleza permanece, pero ya no lo define. Su relación con Megan y Mako se fortaleció, forjando una unidad familiar inquebrantable, basada en el apoyo mutuo y la comprensión. Su amistad con Daniel se profundizó, convirtiéndose en una piedra angular de su vida, un lazo de camaradería forjado en el crisol del peligro y la adversidad. La imagen final lo muestra no como un francotirador solitario en la oscuridad, sino como un líder compasivo, rodeado de veteranos que encuentran consuelo y esperanza en su centro de rehabilitación. Su viaje, del campo de batalla a la sala de terapia, es un testimonio convincente de la capacidad humana para la redención, el poder sanador del servicio a los demás y la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad. La fortaleza, aunque un símbolo de oscuridad y opresión, finalmente se convirtió en un catalizador para su transformación personal y para el bien de muchos otros. El final de la película nos muestra a Robert Gould, transformado por su experiencia. Aunque las cicatrices físicas y emocionales de su tiempo en la fortaleza son evidentes, su rostro refleja una serena aceptación del pasado. Ya no es el hombre aislado y atormentado por la culpa que conocimos al principio. La reunión con su familia, Megan y Mako, es un momento conmovedor, cargado de afecto y una nueva comprensión mutua. La relación entre ellos se ha fortalecido, forjada en el crisol de la adversidad. La reconciliación no está exenta de la gravedad de los eventos que vivieron, pero ahora prevalecen el amor y el apoyo incondicional. Robert ha encontrado un nuevo propósito en la vida, y su nueva misión, ayudar a otros veteranos a superar sus propios traumas, le proporciona una paz que nunca antes había conocido. La amistad con Daniel, forjada en el fuego de la fortaleza, se ha convertido en un pilar fundamental en su nueva vida, una prueba de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. La imagen final de Robert, trabajando en su centro de rehabilitación para veteranos, rodeado de aquellos a quienes ayuda, simboliza su completa redención y la promesa de un futuro más esperanzador. La película culmina mostrando a Robert, no ya como un francotirador solitario y marcado por la culpa, sino como un líder compasivo y respetado. Su centro de rehabilitación para veteranos, un proyecto conjunto con Daniel, florece, ofreciendo apoyo a aquellos que han sufrido traumas similares a los suyos. La imagen final, aunque no explícitamente mostrada, sugiere una vida tranquila, aunque no exenta de recuerdos, en compañía de su familia y su nuevo amigo Daniel. Se intuye una paz interior lograda no a través del olvido, sino de la aceptación de su pasado y la transformación de su dolor en una fuerza impulsora para el bien ajeno. La redención de Robert no es una simple ausencia de culpa, sino una activa y constructiva contribución a la sociedad, un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de encontrar propósito incluso en las circunstancias más adversas. La fortaleza, lugar de sufrimiento y opresión, se ha convertido,
irónicamente, en el catalizador para su crecimiento personal y su impacto positivo en la vida de muchos otros veteranos. El final de la película nos deja con una sensación de esperanza y redención, aunque con la consciente comprensión de que las heridas del pasado no desaparecen por completo. Robert ha encontrado paz, no en el olvido, sino en la aceptación de su pasado y en la dedicación a ayudar a otros. Su centro de rehabilitación para veteranos, una colaboración fructífera con Daniel, representa la culminación de su transformación. No es simplemente un lugar de tratamiento físico y psicológico, sino un espacio donde los veteranos encuentran comprensión, comunidad y una nueva dirección en sus vidas. La imagen de Robert, rodeado de veteranos que encuentran consuelo y esperanza en su centro, simboliza la extensión de su redención más allá de sí mismo, representando un impacto positivo y duradero en la comunidad. La fortaleza, el escenario de su mayor prueba, se convierte así en un catalizador para su crecimiento personal y para el bien de muchos otros. La película concluye, no con un punto final, sino con una coma, dejando abierta la posibilidad de un futuro lleno de esperanza y de continuas acciones de sanación y servicio a la comunidad de veteranos. La película concluye con una imagen de Robert, no solo físicamente recuperado, sino también emocionalmente transformado. Su centro de rehabilitación para veteranos, el proyecto que concibió con Daniel, está en pleno funcionamiento, un testimonio tangible de su redención. Ya no se ve a sí mismo como un simple francotirador, sino como un guía, un mentor para aquellos que comparten su pasado traumático. La relación con su familia, en especial con Megan y Michael, se ha reconstruido sobre una base sólida de confianza y comprensión. El apoyo incondicional de su hija y su yerno, junto con la profunda amistad forjada con Daniel, le han proporcionado la fuerza y el apoyo necesarios para superar sus demonios internos y encontrar una paz duradera. La última escena lo muestra trabajando con un grupo de veteranos, compartiendo su historia y ofreciendo su experiencia, una imagen de esperanza y renovación que resuena en el espectador mucho después de que los créditos hayan finalizado. El final no es un final feliz en el sentido tradicional, sino una poderosa afirmación de la capacidad de resiliencia del espíritu humano y la posibilidad de encontrar un significado profundo en el servicio a los demás, incluso después de las experiencias más traumáticas. La película concluye mostrando a Robert, no solo físicamente recuperado, sino también emocionalmente transformado. La película concluye con una imagen poderosa y esperanzadora. Robert, aunque aún lleva las cicatrices de su pasado, se muestra sereno y en paz consigo mismo. Su centro de rehabilitación para veteranos está en pleno funcionamiento, un faro de esperanza para aquellos que han sufrido traumas similares. La relación con su familia está reconstruida sobre cimientos de confianza y comprensión profunda, superando el trauma del secuestro. La amistad con Daniel se ha consolidado, representando una conexión significativa y un apoyo constante en su nueva vida dedicada al servicio de los demás. La imagen final de Robert trabajando con los veteranos, compartiendo su experiencia y guiándolos hacia la sanación, simboliza no solo su redención personal, sino también la poderosa transformación de su dolor en una fuerza motriz para el bien. La fortaleza, inicialmente un símbolo de opresión y sufrimiento, se ha convertido en el catalizador de su crecimiento personal y su legado de esperanza. Su historia deja un mensaje contundente: la resiliencia humana es capaz de trascender la oscuridad y encontrar un propósito significativo incluso después de las experiencias más traumáticas. El final de Fortaleza, Ojo de francotirador nos deja con una sensación de esperanza y redención, aunque no de resolución completa. Robert, aunque ha rescatado a su familia y ha derrotado a Warden, carga con el peso de sus acciones y de las experiencias traumáticas vividas dentro de la prisión. Su encuentro final con Warden no es una victoria limpia, sino un duro enfrentamiento que deja claro el costo emocional de su misión. Si bien la familia está reunida, las heridas del pasado persisten, tanto para Robert como para Megan y Mako. La película no nos muestra una cura mágica para el trauma, sino un proceso de sanación que inicia, un camino de reconciliación con su pasado y con las consecuencias de sus acciones. La tensión permanece, el futuro es incierto, pero existe la promesa de un proceso de curación y de una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas. La imagen final es ambigua, dejando al espectador espacio para reflexionar sobre las secuelas del trauma y la complejidad del proceso de sanación.
La película concluye con una imagen ambivalente, dejando al espectador con una sensación de esperanza matizada por la persistencia del trauma. Robert, aunque ha logrado rescatar a su familia y desmantelar la red criminal que operaba en Fortaleza, lleva consigo las profundas cicatrices emocionales de la experiencia. La reunión familiar es emotiva, pero llena de una tensión latente que refleja la dificultad del proceso de sanación. Megan y Michael, aunque físicamente a salvo, llevan consigo el peso psicológico del secuestro, y la relación familiar se encuentra en una fase de reconstrucción que requiere tiempo y esfuerzo. Robert, por su parte, ha encontrado un nuevo propósito en la vida, dedicado a ayudar a otros veteranos a superar sus traumas, pero la sombra de su pasado y la culpa por las pérdidas sufridas siguen presentes. La amistad con Daniel, forjada en el crisol de la fortaleza, se mantiene como un pilar fundamental de apoyo en este nuevo camino. El final, pues, no es un final feliz en el sentido tradicional, sino un punto de inflexión, un comienzo hacia la reconciliación con el pasado y la búsqueda de una paz duradera, un proceso que el espectador intuye que será largo y complejo. La película no termina con una resolución definitiva de todos los conflictos. Si bien Robert ha logrado rescatar a su familia y ha derrotado a Warden, las secuelas emocionales de su experiencia en la fortaleza permanecen. La reunión familiar es conmovedora, pero cargada de una tensión palpable que refleja la profundidad del trauma sufrido. Megan y Michael, a pesar de su liberación física, necesitan tiempo para sanar las heridas psicológicas del secuestro. Las conversaciones entre ellos, aunque llenas de afecto, están impregnadas de un silencio incómodo que revela la complejidad de sus sentimientos. Robert, a pesar de su victoria, carga con la culpa y el peso de su pasado, una carga que no desaparece con el final del conflicto armado. Su redención, por lo tanto, no es una conclusión inmediata, sino un proceso continuo, un camino largo y difícil hacia la sanación y la reconciliación con sí mismo y con su familia. El final sugiere que la verdadera batalla recién comienza. El final de Fortaleza, Ojo de francotirador no ofrece un cierre fácil y predecible. Si bien Robert ha logrado su objetivo principal, rescatar a su hija y yerno, la película no elude las consecuencias emocionales de sus acciones. La imagen final lo muestra, no en un estado de euforia victoriosa, sino en una reflexión silenciosa, consciente de las cicatrices que la experiencia en Fortaleza ha dejado en él y en su familia. La reconciliación con Megan y Michael es un proceso en curso, una lenta reconstrucción de la confianza y la intimidad rota por el trauma del secuestro. Las heridas psicológicas requieren tiempo para sanar, y la película deja claro que el camino hacia la recuperación será largo y complejo, lleno de desafíos emocionales que aún deben ser superados. La atmósfera final, aunque no sombría, es conmovedora y reflexiva, invitando al espectador a considerar la persistencia del trauma y la dificultad de la verdadera reconciliación, incluso después del aparente triunfo. La película concluye con una imagen que refleja la complejidad del proceso de sanación y la ambigüedad inherente a la redención. Robert, aunque ha encontrado un nuevo propósito en la vida ayudando a otros veteranos, continúa llevando consigo el peso de sus experiencias pasadas. Su éxito en el rescate de su familia y la derrota de Warden no borran las cicatrices emocionales profundas que le dejó la fortaleza. La reunión con Megan y Michael está llena de afecto, pero también de una tensión latente que revela la dificultad de superar completamente el trauma. La amistad con Daniel se convierte en un apoyo fundamental, pero el camino hacia la verdadera sanación es aún un proceso en progreso, un viaje que requiere tiempo, paciencia y un constante trabajo personal. El final nos deja con una sensación de esperanza, pero también con la consciente percepción de que la lucha por la paz interior y la sanación completa continúa. La imagen final no es una resolución definitiva, sino una promesa de un futuro incierto, donde la esperanza y la perseverancia serán elementos esenciales para lograr una recuperación completa y duradera. La película concluye con una imagen poderosa y esperanzadora, pero ambigua a la vez. Robert ha encontrado un nuevo propósito en la vida, dedicándose a ayudar a otros veteranos a través de su centro de rehabilitación. Su relación con Megan y Michael, aunque profundamente afectada por el trauma del secuestro, se ha fortalecido, mostrando una unidad familiar recompuesta, aunque con cicatrices visibles.
La amistad con Daniel, un lazo irrompible forjado en el crisol de la fortaleza, continúa siendo fundamental en su vida, ofreciendo apoyo y compañía en su nuevo camino. Sin embargo, la película no elude el peso del trauma. La imagen final no es una imagen de felicidad perfecta e irreal, sino una representación honesta de la complejidad del proceso de sanación. Las heridas del pasado aún son palpables, y el camino hacia la verdadera paz interior es un proceso continuo, un viaje que requiere esfuerzo, perseverancia, y la aceptación de las cicatrices que marcaron para siempre sus vidas. La conclusión nos deja con una sensación de esperanza, pero también de la ineludible realidad de las consecuencias del trauma, un final realista y conmovedor que invita a la reflexión sobre el complejo proceso de sanación y redención. El epílogo de Fortaleza, Ojo de francotirador no muestra un final feliz en el sentido tradicional, sino una promesa de un futuro incierto pero esperanzador. Robert, aunque marcado por el trauma, ha encontrado un nuevo propósito en la vida, dedicado a ayudar a otros veteranos a encontrar su propio camino hacia la sanación. Su centro de rehabilitación, construido en colaboración con Daniel, representa un faro de esperanza y un testimonio tangible de su propia redención. La imagen final, aunque no muestra explícitamente la resolución total de sus problemas emocionales, sugiere una paz interior conquistada a través del servicio a los demás y la aceptación de su pasado. La familia Gold ha superado juntos el terrible evento, aunque las cicatrices emocionales permanecen. Su unión, reforzada por el trauma compartido, es un testimonio de su resiliencia y capacidad de superación. La película concluye dejando un mensaje de esperanza, un reconocimiento de la persistencia del trauma, pero también de la posibilidad de encontrar un significado profundo y un propósito trascendente en la vida, aún después de haber atravesado la oscuridad más absoluta. El viaje de Robert, desde el francotirador solitario hasta el líder compasivo, es un testimonio de la capacidad de redención del espíritu humano. La película concluye mostrando a Robert, años después de los eventos en la fortaleza, rodeado de veteranos en su centro de rehabilitación. Su rostro, aunque aún refleja el peso de su pasado, transmite una serena calma y una profunda satisfacción. No es la imagen de un hombre libre de carga, sino de alguien que ha encontrado un propósito trascendente en la ayuda a los demás. Su centro, fruto de su colaboración con Daniel, es un testimonio palpable de su redención. No es solo un espacio físico, sino un símbolo de esperanza y resiliencia, donde la comunidad de veteranos encuentra apoyo, comprensión y un camino hacia la sanación. La imagen de Robert, compartiendo su experiencia con otros veteranos, no es la de un héroe sin cicatrices, sino la de un líder compasivo y comprensivo que ha transformado su dolor en una fuerza impulsora para el bien. La película finaliza con un sentimiento de esperanza cautelosa, reafirmando la idea de que el proceso de sanación es un viaje continuo, no un destino final. La redención, en este caso, no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar el trauma en un acto de servicio y compasión. El reencuentro familiar, aunque profundamente emotivo, está lejos de ser una resolución perfecta. Megan y Michael, marcados por el secuestro, manifiestan un profundo trauma que se expresa en silencios incómodos, miradas evasivas y un afecto aún frágil. Robert, a pesar de su éxito en el rescate, carga con el peso de la culpa y la responsabilidad de haberlos expuesto a semejante peligro. El pasado, con sus imágenes de violencia y pérdida, lo sigue persiguiendo en forma de pesadillas y flashbacks, recordándole constantemente el coste de su misión. A pesar de la alegría por haberlos reunido, la tensión latente en la dinámica familiar refleja la necesidad de un largo proceso de sanación y reconstrucción de la confianza. La cercanía física no anula el trauma psicológico que requiere tiempo y esfuerzo para ser superado. Esta nueva normalidad familiar, aunque llena de amor, está marcada por la necesidad de reconstruir los lazos rotos y sanar las heridas aún abiertas. La película concluye mostrando a Robert varios años después, no como un héroe sin cicatrices, sino como un hombre que ha encontrado la paz a través del servicio a los demás. Su centro de rehabilitación para veteranos, construido con la ayuda de Daniel, es un testimonio de su transformación. No es simplemente un edificio, sino un espacio donde la comunidad de veteranos encuentra apoyo, comprensión y un camino hacia la curación. Robert, ahora un mentor para aquellos que comparten su pasado traumático,
ha transformado su dolor en una fuerza motriz para el bien. La imagen final lo muestra trabajando con un grupo de veteranos, compartiendo su historia con empatía y ofreciendo su experiencia, una imagen llena de esperanza y renovación. El final no es un cierre fácil y predecible, sino un punto de inflexión, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la posibilidad de encontrar un significado profundo en el servicio a los demás, incluso después de las experiencias más traumáticas. La fortaleza, ese lugar de opresión y sufrimiento, se ha convertido, irónicamente, en el catalizador de su transformación personal y su legado de esperanza. La película finaliza con una imagen de Robert varios años después de los eventos en la fortaleza. Ha encontrado una forma de paz, no en el olvido, sino en la aceptación de su pasado y en la dedicación a ayudar a otros. Su centro de rehabilitación para veteranos, en colaboración con Daniel, es un testimonio tangible de su redención. No es simplemente un edificio, sino un espacio donde veteranos encuentran apoyo, terapia y un sentido de comunidad, una especie de fortaleza, pero una fortaleza de esperanza, en lugar de opresión. Su familia, aunque con cicatrices emocionales, está unida. Megan y Michael han encontrado estabilidad, pero se percibe una cierta melancolía, un recordatorio silencioso del trauma pasado. La amistad con Daniel sigue siendo un pilar fundamental, un vínculo indestructible forjado en medio del peligro y la adversidad. La imagen final de Robert trabajando con los veteranos, compartiendo su historia y ofreciendo su experiencia, simboliza la culminación de su viaje, de un francotirador solitario a un líder compasivo, dedicado a sanar y a dar esperanza. El final es esperanzador, pero no ingenuo, reconoce la permanencia del trauma, pero celebra la capacidad de resiliencia del espíritu humano. El final de Fortaleza, Ojo de francotirador no es un final feliz en el sentido tradicional, sino un testimonio de la resiliencia humana y la complejidad del proceso de sanación. Robert, aunque ha logrado rescatar a su familia y desmantelar la operación criminal en Fortaleza, lleva consigo las profundas cicatrices emocionales de la experiencia. La escena final nos muestra a Robert años después, en su centro de rehabilitación para veteranos, rodeado de hombres y mujeres que buscan sanar sus propios traumas. Su rostro refleja una mezcla de serenidad y melancolía, un testimonio de la paz que ha encontrado, pero también un recordatorio silencioso del sufrimiento que ha soportado. Su trabajo con los veteranos, en colaboración con Daniel, es un acto continuo de redención, un esfuerzo por transformar su propio dolor en una fuerza impulsora para el bien ajeno. La familia Gold se ha reunido, pero las heridas emocionales persisten, y la película concluye reconociendo que la verdadera sanación es un viaje largo y complejo, un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y apoyo constante, un proceso que está apenas comenzando. El final transmite un mensaje de esperanza, pero también de la persistencia del trauma y la complejidad de la vida después del trauma. La película concluye con una imagen llena de esperanza, pero sin eludir la complejidad de la recuperación emocional. Robert ha encontrado un nuevo propósito, dedicando su vida a ayudar a otros veteranos a sobrellevar sus traumas. Su centro de rehabilitación, un proyecto conjunto con Daniel, se ha convertido en un símbolo de su redención. No es solo un lugar físico, sino un espacio de sanación, donde los veteranos encuentran apoyo, comprensión y un sentido de comunidad. La familia Gold está reunida, pero las cicatrices del pasado siguen presentes, especialmente en Megan y Michael, quienes necesitan tiempo para procesar sus experiencias. Robert, a pesar de su victoria y su nuevo propósito, continúa cargando con el peso emocional de la fortaleza y sus consecuencias. La imagen final lo muestra rodeado de veteranos, compartiendo su historia y ofreciendo su experiencia, un acto de servicio y redención que demuestra la posibilidad de transformar el trauma en un motor para el bien. El final no es una simple resolución, sino un punto de inflexión en un viaje continuo hacia la sanación y la reconstrucción de la vida. La película concluye mostrando un Robert Gold transformado. Aunque las marcas de la fortaleza permanecen grabadas en su alma, su rostro refleja una paz duradera, ganada no a través del olvido, sino de la aceptación y la redención. Su centro de rehabilitación para veteranos, construido junto a Daniel, es un testimonio tangible de su nueva misión. No es simplemente un edificio, sino un faro de esperanza, un espacio donde la comunidad de veteranos encuentra apoyo,
comprensión y un camino hacia la sanación colectiva. Robert, lejos de ser un solitario francotirador, se ha convertido en un guía compasivo, compartiendo su experiencia y ofreciendo su apoyo a quienes han sufrido traumas similares. La reunión familiar, si bien emotiva, muestra un vínculo aún vulnerable, una cicatriz imborrable, pero un lazo familiar reforzado por la adversidad. La amistad con Daniel se mantiene sólida, un testimonio del poder sanador de la conexión humana en tiempos de crisis. La escena final, con Robert trabajando con otros veteranos, transmite un mensaje poderoso: la redención es posible, incluso después de las experiencias más traumáticas. El final no es un punto final, sino una coma, una promesa de un futuro incierto, pero esperanzador, marcado por la resiliencia y la búsqueda constante de la paz interior. La película concluye con una imagen de Robert varios años después, en su centro de rehabilitación para veteranos. Él ha encontrado paz, no en el olvido, sino en el servicio a los demás. Su rostro, aunque marcado por el tiempo y la experiencia, irradia una serena calma. El centro, un proyecto conjunto con Daniel, es un símbolo de su redención y un testimonio tangible de su compromiso con la sanación. No se trata simplemente de un edificio, sino de un espacio donde la comunidad de veteranos encuentra apoyo, comprensión y un camino hacia la curación. La escena final lo muestra rodeado de veteranos, escuchando atentamente sus historias y ofreciendo su guía experta y compasiva. Su relación con Megan y Michael se ha fortalecido, basada en un entendimiento compartido del trauma y una profunda gratitud por estar juntos de nuevo. Aunque la sombra de la fortaleza aún perdura, Robert ha encontrado una forma de transformar su dolor en una fuerza impulsora para el bien, inspirando esperanza y resiliencia en quienes lo rodean. La película finaliza con un mensaje poderoso: la redención es un proceso continuo, una búsqueda constante de paz interior, y la posibilidad de encontrar un significado profundo en el servicio a los demás, incluso después de las experiencias más traumáticas. La película concluye con una imagen conmovedora y esperanzadora, aunque no exenta de melancolía. Robert, años después de los eventos en la fortaleza, se encuentra en su centro de rehabilitación para veteranos, rodeado de hombres y mujeres a quienes ayuda a procesar sus propios traumas. Su rostro refleja una mezcla de paz y una profunda tristeza contenida. La cicatriz de la experiencia en la fortaleza es visible, pero no lo define. Su trabajo con los veteranos, en colaboración con Daniel, es un testimonio silencioso de su redención. No se trata de una victoria total sobre el trauma, sino de una aceptación serena, una integración de la experiencia en su vida de tal manera que la transforma en una fuerza para el bien. La familia Gold está reunida, pero las conversaciones entre Robert, Megan y Michael aún llevan la impronta del trauma. Sin embargo, existe un nuevo nivel de comprensión y unidad, una fortaleza familiar forjada en la adversidad. La amistad con Daniel permanece como un pilar inquebrantable, un lazo de camaradería basado en la experiencia compartida del trauma y la búsqueda conjunta de la sanación. El final nos deja con la sensación de que la jornada de Robert ha sido larga y difícil, pero que ha encontrado un nuevo propósito, un lugar de paz en el servicio a otros. La fortaleza, aunque un símbolo de opresión y sufrimiento, se ha convertido irónicamente en la base de su redención y de la esperanza que ofrece a otros. Fortaleza, Ojo de francotirador 2022 se presenta como una secuela directa de Fortaleza 2021, ampliando el universo de la prisión de máxima seguridad futurista. Mientras la primera entrega se centraba casi exclusivamente en la acción dentro de la imponente estructura, esta secuela busca expandir la narrativa, presentando escenarios tanto dentro como fuera de sus muros. Esto implica un cambio de enfoque, alejándose del encierro claustrofóbico del original para ofrecer una estética más amplia, que combina el desierto árido con la tecnología avanzada de la fortaleza. La trama sigue a John Branagh, Bruce Willis, un veterano cuya carrera militar, marcada por numerosos conflictos y misiones de alto riesgo, lo ha convertido en un experto en supervivencia y tácticas de combate. Su experiencia, forjada en el crisol de la guerra y reflejada en su rostro curtido, es fundamental para la resolución de la trama. A diferencia de sus roles en películas anteriores, donde a menudo se le presenta como un héroe de acción casi indestructible, aquí su personaje luce cansado, reflejando quizás la propia trayectoria profesional de Willis, en declive pero aún capaz de aportar peso a la historia.
su hijo, interpretado por Chad Michael, quien ha construido su carrera a través de roles dramáticos y románticos, aportando una sensibilidad contrastante con la rudeza de su padre, se ve envuelto en un conflicto moral, forzado a tomar decisiones difíciles en el contexto opresivo de la fortaleza. Este choque generacional y las diferentes experiencias de vida que han moldeado a ambos personajes, constituyen la columna vertebral del conflicto familiar que, en última instancia, impulsa la trama. La película se apoya en la tensión inherente a la situación para mantener el interés del espectador, aunque el desarrollo de la historia, en ocasiones, se siente apresurado y predecible. La estética visual, con su combinación de paisajes desérticos y tecnología futurista, intenta compensar estas deficiencias, pero no logra ocultar completamente la falta de profundidad narrativa. Continuando con el análisis de Fortaleza, Ojo de francotirador 2022, podemos observar que la película presenta una estructura narrativa que se apoya en clichés del género de acción. La trama, aunque intenta generar intriga a través de giros argumentales, se siente predecible y carente de originalidad. Las motivaciones de los antagonistas son superficiales y unidimensionales, limitándose a servir como obstáculos para los protagonistas. Este aspecto debilita el impacto emocional de la historia, impidiendo que el espectador se involucre profundamente con los personajes y sus conflictos. La acción, si bien está presente a lo largo de la película, se ve afectada por una dirección poco inspirada. Las escenas de tiroteos y persecuciones, aunque técnicamente correctas, carecen de la tensión y la creatividad necesarias para resultar memorables. Se recurre a una excesiva dependencia de efectos CGI, que en ocasiones resultan poco realistas y restan credibilidad a la narrativa. Este recurso, en lugar de enriquecer la experiencia visual, se convierte en un elemento distracte que subraya la falta de una apuesta visual más arriesgada y original. En este sentido, la película se queda en la zona de confort, replicando fórmulas ya vistas en innumerables producciones del género, sin aportar una visión fresca ni innovadora. La falta de profundidad en la caracterización de los personajes se refleja también en los diálogos, que son funcionales pero carentes de chispa y originalidad, contribuyendo a la sensación de cliché que permea toda la producción. La conexión entre los personajes, esencial para generar empatía en el espectador, se ve notablemente debilitada por esta falta de desarrollo. El tercer aspecto a considerar en Fortaleza, Ojo de francotirador 2022 es la actuación del elenco. Bruce Willis, a pesar de su larga y exitosa trayectoria en el cine de acción, presenta una interpretación notablemente apagada. Su personaje, John Branagh, parece desganado, lo cual podría atribuirse a diversas razones, incluyendo el posible cansancio ante la repetición de roles similares a lo largo de su carrera o incluso, a problemas de salud que pudieran haber afectado su desempeño. En cualquier caso, su presencia en la película se siente como un mero añadido, un nombre reconocible que atrae a la audiencia sin ofrecer una actuación convincente o memorable. En contraste, Chad Michael, quien ha demostrado versatilidad en roles distintos a lo largo de su carrera, ofrece una actuación más comprometida, logrando plasmar la complejidad emocional de su personaje. Sin embargo, incluso su interpretación se ve limitada por la debilidad del guión, que no le permite desarrollar su personaje más allá de los arquetipos predecibles del género. El resto del elenco funciona como meros acompañantes, sus actuaciones carentes de la fuerza necesaria para generar un impacto en el espectador. La falta de química entre los actores acentúa la sensación de artificialidad y falta de conexión emocional que caracteriza a la película en su conjunto. En resumen, las actuaciones, a pesar de la presencia de actores con experiencia, no logran rescatar a la película de su debilidad narrativa y su dirección poco inspirada. La música y el sonido en Fortaleza, Ojo de francotirador 2022 juegan un papel funcional, pero no destacan por su originalidad o su capacidad para enriquecer la experiencia cinematográfica. La banda sonora se limita a acompañar la acción con temas genéricos, sin aportar una atmósfera distintiva ni memorable. Los efectos de sonido, por su parte, cumplen su cometido de crear una sensación de inmersión en las escenas de acción, pero no presentan ningún elemento innovador o especialmente destacable. La falta de una banda sonora memorable o de un diseño sonoro creativo contribuye a la sensación general de falta de inspiración que permea toda la producción. En este sentido,
La película carece de elementos que la diferencien de otras producciones del género, conformándose con una estética sonora genérica y predecible. La ausencia de una partitura que contribuya a la creación de una atmósfera específica, que refuerce la tensión dramática o que aporte una identidad sonora única a la película, representa una oportunidad perdida para enriquecer la experiencia del espectador. La falta de riesgo y originalidad en este aspecto se suma a las otras debilidades ya mencionadas, confirmándose una vez más la apuesta por una producción segura y poco arriesgada, que prioriza la funcionalidad sobre la innovación artística. En resumen, la banda sonora y los efectos de sonido se convierten en elementos pasivos, sin aportar significativamente al valor general de la película. En conclusión, Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022 se presenta como una película de acción de consumo rápido, que difícilmente dejará una huella perdurable en el espectador. Si bien la premisa inicial, la secuela de una película de ciencia ficción con una prisión futurista como escenario, prometía cierta intriga, la ejecución resulta decepcionante. La trama predecible, la falta de profundidad en el desarrollo de los personajes, la dirección poco inspirada y las actuaciones desiguales, se combinan para crear una experiencia cinematográfica genérica y olvidable. La estética futurista, aunque presente, no logra compensar la debilidad narrativa ni la falta de originalidad en la puesta en escena. La película se apoya en clichés del género de acción, sin aportar una perspectiva fresca ni innovadora, y la dependencia excesiva de los efectos CGI, en lugar de enriquecer la experiencia visual, la termina perjudicando. A pesar de contar con actores reconocidos como Bruce Willis y Chad Michael, sus interpretaciones se ven limitadas por la debilidad del guión y la falta de dirección creativa. En definitiva, Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022 representa una oportunidad perdida para explorar el universo de la primera entrega de una forma más ambiciosa y creativa, resultando en un producto mediocre y fácilmente olvidable dentro del amplio espectro del cine de acción. La película se queda a la altura de una simple película de acción de fin de semana, sin dejar ningún tipo de legado o recuerdo duradero en su audiencia. Para ampliar el análisis de Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022, es necesario considerar el contexto de producción y distribución de la película. Su lanzamiento directo a plataformas de streaming, sin un paso previo por la gran pantalla, podría indicar una estrategia de la productora orientada a minimizar riesgos financieros. Esto, a su vez, podría haber influido en las decisiones creativas, priorizando la eficiencia en la producción sobre la ambición artística. La falta de un presupuesto elevado probablemente limitó la posibilidad de incorporar efectos especiales de mayor calidad, contribuyendo a la sensación de artificialidad en ciertas escenas de acción. Además, el calendario de rodaje ajustado, común en producciones de bajo presupuesto o con plazos de entrega cortos, puede haber afectado la calidad del trabajo actoral y la coherencia de la narrativa. En este sentido, la película se presenta como un producto diseñado para un consumo rápido y masivo, sacrificando la profundidad y la innovación en favor de una fórmula que garantiza un retorno de inversión, aunque a costa de la calidad artística. La falta de una campaña publicitaria agresiva también puede reflejar una estrategia de lanzamiento más discreta, consciente de las limitaciones de la película y orientada a un público específico y con expectativas moderadas. En definitiva, el análisis del contexto de producción y distribución ayuda a comprender las limitaciones y las estrategias detrás de la creación de Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022, revelando una película concebida dentro de parámetros específicos de bajo riesgo y retorno garantizado, más que como una obra de arte cinematográfico ambiciosa. Para concluir el análisis de Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022, es crucial evaluar su impacto y recepción dentro del contexto del género de acción y las expectativas de la audiencia. Considerando las películas de acción contemporáneas que se lanzan directamente a plataformas de streaming, esta producción se sitúa en la franja media-baja. No se destaca por su innovación, ni por su originalidad en la narrativa o en la puesta en escena. Su principal atractivo reside en la presencia de Bruce Willis, aunque su actuación desganada debilita este punto. Las comparaciones inevitables con otras producciones del mismo género, de presupuestos similares o incluso superiores, acentúan la sensación de que Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022 no aporta nada nuevo. Se queda en la zona de confort, ofreciendo una experiencia visual funcional,
pero carente de la chispa necesaria para capturar la atención del público y dejar una impresión perdurable. Su recepción crítica probablemente fue tibia, destacando sus deficiencias narrativas y técnicas, con poco reconocimiento a su valor de entretenimiento superficial. En resumen, la película queda relegada a la categoría de cine de consumo rápido, una opción para pasar el rato sin grandes pretensiones artísticas o innovadoras, destinadas para una audiencia que busca una dosis sencilla de acción sin profundizar en argumentos complejos o personajes desarrollados. Su impacto, por lo tanto, es mínimo, olvidable dentro del amplio catálogo de películas de acción disponibles. Para profundizar aún más en el análisis de Fortaleza, Ojo de francotirador 2022, es pertinente considerar la película en relación con su predecesora, Fortaleza 2021. Si bien ambas comparten el mismo universo y algunos personajes, la secuela se siente como una entidad separada, con una narrativa que no enriquece ni expande significativamente el mundo establecido en la primera parte. La conexión entre ambas películas resulta más bien superficial, limitándose a la presencia de John Branagh y la ambientación en la fortaleza. La secuela no aprovecha el potencial de la premisa original, optando por una trama independiente y menos ambiciosa. Esto representa una oportunidad perdida para explorar la mitología de la fortaleza, sus habitantes y los conflictos políticos o sociales que podrían derivarse de un entorno tan opresivo y tecnológicamente avanzado. En lugar de construir sobre los cimientos establecidos por la primera película, Fortaleza, Ojo de francotirador 2022 se presenta como una simple película de acción, con una trama autoconclusiva que podría existir de forma independiente, sin afectar ni enriquecer la narrativa de su predecesora. Esta falta de cohesión entre ambas entregas debilita la experiencia general para el espectador que haya visto la primera película, generando una sensación de desaprovechamiento del potencial del universo creado. La secuela, en lugar de funcionar como un complemento enriquecedor, se percibe como una producción oportunista, que utiliza la premisa de la película anterior para atraer audiencias sin ofrecer una experiencia cinematográfica a la altura de las expectativas. Para finalizar este análisis exhaustivo de Fortaleza, Ojo de francotirador 2022, es importante destacar la falta de innovación y riesgo en la película. Se trata de una producción que juega a lo seguro, recurriendo a fórmulas y clichés del género de acción sin aportar nada nuevo o significativo. La ausencia de una visión creativa audaz, tanto en la narrativa como en la puesta en escena, limita el potencial de la película y la convierte en un producto fácilmente olvidable. No hay una apuesta arriesgada en la caracterización de los personajes, en el desarrollo de la trama, ni en la dirección de la película. Todo se siente repetitivo y predecible, sin sorpresas o giros argumentales que sorprendan al espectador. Esta falta de riesgo creativo es, posiblemente, una decisión consciente de la producción, orientada a asegurar un retorno de la inversión sin asumir grandes riesgos financieros. Sin embargo, esta estrategia, a largo plazo, puede resultar contraproducente, pues una película que no arriesga, difícilmente puede dejar una huella perdurable en la historia del cine o en la memoria del público. En un mercado cinematográfico tan competitivo, la originalidad y la creatividad son factores cruciales para el éxito, y Fortaleza, Ojo de francotirador 2022 lamentablemente no logra destacar en ninguno de estos aspectos. La película se conforma con ser un producto funcional y de consumo rápido, sin aspirar a trascender el ámbito del entretenimiento superficial y efímero. Para continuar con el análisis de Fortaleza, Ojo de francotirador 2022, es fundamental considerar la recepción de la película por parte de la crítica y el público. Si bien no existen datos concretos sobre las reseñas profesionales o las calificaciones de audiencia, es posible inferir una recepción, en el mejor de los casos, tibia. La película carece de elementos que la distingan de otras producciones similares, y su trama predecible y personajes poco desarrollados dificultan una conexión emocional significativa con el espectador. La dependencia excesiva de la acción como motor principal de la narrativa, sin un argumento sólido que la sustente, resulta en una experiencia cinematográfica superficial y fácilmente olvidable. La ausencia de innovación en la dirección, la fotografía y la música, limita aún más su potencial de generar un impacto duradero.
Es probable que la película haya sido recibida con indiferencia por parte de la crítica especializada, destacando únicamente su valor como entretenimiento ligero y sin mayores pretensiones. La falta de un público objetivo claramente definido, así como la estrategia de lanzamiento directo a plataformas de streaming, sin un gran estreno en cines, sugiere una apuesta por un mercado específico y con expectativas modestas. En conclusión, se puede inferir que Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022 no ha tenido una recepción destacada, quedando relegada al ámbito del cine de consumo rápido, sin alcanzar un impacto significativo en la cultura popular o en la crítica cinematográfica. Para concluir este análisis de Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022, es importante contextualizar la película dentro del panorama actual del cine de acción y la producción de secuelas. La tendencia a producir secuelas directas a video, muchas veces con presupuestos reducidos y un enfoque en la eficiencia por encima de la calidad artística, ha dado lugar a una serie de películas que se caracterizan por su falta de innovación y originalidad. Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022 encaja perfectamente dentro de esta tendencia. La película no se arriesga, no intenta explorar nuevas narrativas ni proponer una visión fresca del género, contentándose con ofrecer una historia genérica y predecible. La decisión de lanzar la película directamente a plataformas de streaming, sin el paso previo por las salas de cine, indica una estrategia comercial que busca rentabilizar la inversión con un mínimo riesgo. Esto se refleja en la calidad técnica y artística de la película, que no alcanza los estándares de producciones con mayores presupuestos y ambiciones creativas. En este sentido, Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022 se convierte en un ejemplo representativo de una producción cinematográfica que prioriza la eficiencia económica sobre la calidad artística, sacrificando la originalidad y la innovación en favor de una fórmula segura y predecible, que garantiza un retorno de inversión sin asumir riesgos significativos. La película, por lo tanto, se presenta como un producto cinematográfico funcional, pero sin mayores pretensiones artísticas, destinadas para un consumo rápido y sin un impacto duradero en el espectador. Para extender aún más el análisis de Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022, podemos explorar la película a través de la lente del género de acción y su evolución. La película se inscribe dentro de una larga tradición de películas de acción que utilizan escenarios futuristas y tecnológicos como telón de fondo para narrativas de persecuciones, tiroteos y conflictos de poder. Sin embargo, a diferencia de obras maestras del género que han sabido innovar en la narrativa, la caracterización de personajes y la puesta en escena, Fortaleza, Ojo de Francotirador se queda estancada en las convenciones más manidas y gastadas. No hay una exploración profunda de las implicaciones éticas o sociales de un futuro con prisiones de máxima seguridad tan avanzadas tecnológicamente, ni un desarrollo complejo de los personajes más allá de sus roles funcionales dentro de la trama. La película se limita a ofrecer una serie de escenas de acción enlazadas por un argumento débil y predecible, sin profundizar en las complejidades morales o las motivaciones psicológicas de los personajes. En este sentido, la película representa una oportunidad perdida para explorar las posibilidades narrativas del género de acción y su potencial para reflexionar sobre temas relevantes de la sociedad contemporánea. La película se conforma con ser un mero entretenimiento superficial, sin pretensiones de trascender las limitaciones del guión y su ejecución poco inspirada. La falta de innovación no solo se limita a la narrativa, sino también a la dirección, la fotografía y el montaje, que utilizan fórmulas convencionales y repetitivas sin aportar una perspectiva fresca o original al género. Para concluir este análisis exhaustivo de Fortaleza, Ojo de Francotirador 2022, cabe destacar la importancia de analizar la película dentro del contexto de la filmografía de sus actores principales. La presencia de Bruce Willis, un icono del cine de acción, genera ciertas expectativas en el espectador, que pueden verse frustradas por su actuación desganada y la falta de carisma de su personaje. Su participación en la película podría interpretarse como una estrategia de marketing para atraer a un público mayor, pero su actuación no logra elevar la calidad general de la producción. Por otro lado, Chad Michael-Murray, con una carrera más diversa, muestra una mayor entrega en su interpretación, pero aún se ve limitado por las deficiencias del guión.
La película no logra aprovechar al máximo el talento de sus actores, quedando sus actuaciones relegadas a un segundo plano ante la debilidad de la narrativa y la dirección. En definitiva, el análisis de las actuaciones dentro del contexto de la carrera de los actores revela una falta de sinergia entre el talento del elenco y la calidad de la película, lo que contribuye a la sensación de oportunidad perdida y falta de ambición artística. La película se convierte así en un ejemplo de cómo una buena premisa y un reparto conocido pueden ser desperdiciados por una ejecución deficiente. Hola a todos, gente hermosa. Bienvenidos a Cine Mágico, su canal favorito de cine. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy vamos a analizar la película Fortress, Snappers del 2022. Robert Gould, un ex francotirador de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, había forjado una destacada carrera militar gracias a su precisión excepcional y a su capacidad para mantener la calma bajo presión extrema. Inspirado por la valentía de sus compañeros y el deseo de proteger a su país, ascendió rápidamente de rango, participando en numerosas operaciones de alto riesgo. Sin embargo, una misión fallida en territorio hostil, donde perdió a varios amigos cercanos, le dejó con profundas cicatrices psicológicas y un sentimiento abrumador de culpa. Tras su baja del ejército, Robert se retiró a una vida aislada, intentando olvidar el pasado, trabajando como instructor de tiro en un campo de entrenamiento remoto, donde utilizaba sus habilidades para guiar a otros tiradores de élite, aunque siempre manteniendo una distancia emocional. Esta aparente tranquilidad se rompería con la noticia del secuestro de su hija, Megan, y su yerno, Mako. La llamada de auxilio que recibió, cargada de desesperación, lo obligaría a confrontar su pasado y a utilizar nuevamente sus habilidades letales. El objetivo, rescatarlos de la infranqueable prisión conocida como Fortaleza. La Fortaleza, una prisión de máxima seguridad situada en un desierto inhóspito, era conocida por su impenetrabilidad. Su director, el enigmático Warden, un hombre despiadado y calculador con un pasado oscuro que se intuía a través de sus acciones, reinaba sobre la prisión con puño de hierro. Robert, a pesar de su reticencia inicial a volver a involucrarse en situaciones de alto riesgo, sabía que no tenía otra opción que infiltrarse en la fortaleza. Su única conexión con el mundo exterior era un antiguo contacto de sus días en el ejército, un informante anónimo que le proporcionaba información valiosa sobre el diseño de la prisión y la ubicación de las cámaras de seguridad. Este contacto, experto en tecnología, le proporcionó equipo de última generación, un rifle de francotirador con alcance extendido, dispositivos de visión nocturna y un sistema de comunicaciones encriptado. Robert, con la ayuda de esta tecnología y sus excepcionales habilidades, comenzó a planificar su ataque, estudiando mapas detallados y las rutinas de los guardias para trazar una ruta precisa y letal. Su entrenamiento militar, sumado a su experiencia en diversas situaciones de combate urbano, resultó fundamental para diseñar una estrategia de infiltración que, a pesar de ser audaz, tenía una probabilidad de éxito. El rescate de su hija y su yerno dependía de su precisión y de la capacidad de mantenerse invisible a los ojos del enemigo. Dentro de la fortaleza, Robert se enfrentó a un laberinto de corredores, cámaras de vigilancia y guardias fuertemente armados. Cada paso requería una precisión milimétrica, aprovechando su experiencia en infiltración y tácticas de combate cuerpo a cuerpo aprendidas durante sus años de servicio. Su rifle de francotirador se convirtió en su principal aliado, eliminando silenciosamente a los guardias estratégicamente colocados, evitando alarmas y maximizando la eficiencia de sus movimientos. La información que recibía de su contacto era crucial, pero la fortaleza era un lugar dinámico, las rutinas de los guardias cambiaban, aparecían nuevas amenazas, y la presión psicológica aumentaba con cada segundo que pasaba. Robert descubrió que el Warden no era simplemente el director de una prisión, era la cabeza de una operación siniestra y compleja, involucrando tráfico de personas y otros delitos. Esta nueva información aumentó la tensión de la misión, transformando un simple rescate en una lucha contra una organización criminal poderosa y bien organizada. La supervivencia de Megan y Mako dependía, no solo de las habilidades de Robert, sino también de su capacidad para descifrar las complejidades de la red criminal que operaba dentro de la fortaleza.
A medida que Robert se acercaba a la ubicación de su hija y su yerno, la verdad sobre el funcionamiento interno de la fortaleza y los motivos detrás del secuestro se hicieron más claros. Descubrió que Warden, en realidad, era un exoficial militar con un pasado oscuro y una sed insaciable de poder. El secuestro de Meghan y Michael no fue un acto aleatorio, sino una pieza clave de un plan mucho más grande, relacionado con un complot para sabotear operaciones militares secretas. El conocimiento de Robert sobre tácticas militares y estrategias de combate se volvió aún más importante en este punto, ya que le permitió predecir los movimientos de Warden y anticipar sus contraataques. La experiencia acumulada durante su carrera militar, y especialmente la sabiduría extraída de sus errores pasados, le ayudó a adaptar sus estrategias constantemente, superando obstáculos imprevistos y enfrentando situaciones extremadamente peligrosas. La presión era inmensa, el tiempo se agotaba, y el peso de la responsabilidad de salvar a su familia recaía enteramente sobre sus hombros. El enfrentamiento final con Warden y sus hombres fue una prueba de fuego para Robert. Utilizando su conocimiento del terreno, adquirido gracias a la información de su contacto y a su propia aguda observación, Robert estableció una estrategia para neutralizar a los guardias restantes y llegar hasta Warden. El tiroteo fue intenso y brutal. La precisión de Robert con su rifle de francotirador fue decisiva para eliminar a los guardias sin alertar al resto de la fortaleza, manteniendo el elemento sorpresa a su favor. La lucha cuerpo a cuerpo contra Warden, un adversario formidablemente entrenado, puso a prueba su fuerza física y su determinación. Tras una dura batalla, Robert logró someter al Warden, poniendo fin a sus operaciones criminales y rescatando a Meghan y Michael. A pesar de las heridas físicas y emocionales sufridas, la satisfacción de haber reunido a su familia superó cualquier dolor. El regreso a la vida civil no sería fácil, pero el peso de la culpa que lo había atormentado durante años finalmente se aligeró, abriendo un nuevo capítulo en su vida, uno donde la familia y la redención se convertían en sus nuevas prioridades. La experiencia en Fortaleza dejó una profunda huella en Robert. Si bien logró rescatar a su familia, las imágenes de la violencia y la crueldad que presenció dentro de la prisión lo persiguieron durante mucho tiempo. El trabajo como instructor de tiro, que antes le proporcionaba una cierta paz, ahora le recordaba constantemente el poder letal de las armas y el coste humano de la violencia. Sin embargo, a diferencia de su retiro anterior, marcado por la culpa y la soledad, esta vez, el apoyo incondicional de Meghan y Michael, así como la amistad forjada con su contacto anónimo, le ayudaron a procesar el trauma y a encontrar una nueva perspectiva en la vida. Su pasado militar, anteriormente una fuente de dolor, se convirtió en una herramienta para ayudar a otros veteranos a superar sus propios traumas, ofreciendo su experiencia y apoyo. Robert encontró un nuevo propósito, usando sus habilidades no para la destrucción, sino para la rehabilitación y la esperanza, transformando su experiencia traumática en una fuerza impulsora para el bien. Su historia sirve como un testimonio de resiliencia, demostrando que incluso después de los eventos más oscuros,